Quiero presentar muy rápidamente la amplia experiencia y trayectoria de la doctora Beatriz Sierra, quien es doctora perteneciente al Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación en la Universidad de Oviedo. La doctora tiene un itinerario de docente investigador, su investigación doctoral, y además también nos recapitula que desde el año 2005 al 2011 se llevó a cabo la coordinación de 2 proyectos financiados por la Consejería de Educación del Principado de Asturias. La característica común de ambos proyectos fue contar con profesorado de diferentes áreas y departamentos de la Universidad de Oviedo, trabajando así de modo interdisciplinar, lo que posibilitó la creación y coordinación en el 2007 del grupo de investigación Auriga, que desapareció a raíz de la jubilación de algunos de sus miembros en el 2010. Se focaliza la actividad docente en la formación del profesorado impartiendo clase de modo prioritario en el grado de maestro, primaria, el máster de secundaria y la tutorización del practicum. Desde noviembre del 2008 se ocupó el cargo de subdirección de la EU de Magisterio con la responsabilidad de la coordinación general de las prácticas, cesando a causa de la fusión de la escuela con la facultad en junio del 2010. Se obtiene un sexenio de investigación con aportaciones hasta diciembre del 2013 y el segundo con aportaciones hasta diciembre del 2019. En estos últimos años se ha participado en proyectos nacionales e internacionales como miembro de 2 grupos de investigación, solo por mencionar algunas características del trabajo de la doctora. En el caso de la doctora Rocío Quijano López, pertenece al Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Jaén. Es catedrática de Escuela Universitaria en Didáctica de Ciencias Experimentales, doctora en Ciencias en la sección de Biología por la Universidad de Granada, máster en Técnicas de Calidad Alimentaria de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada y el Fondo Social Europeo y diplomada en Consumo por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía. Su actualización docente se fundamenta en cursos y seminarios dirigidos a la formación del profesorado e identidad profesional docente. Su labor docente universitaria se inició en el año de 1989 en didáctica de las ciencias experimentales y a partir del año de 1993 en el área de didáctica de las ciencias. Profesora en el curso de aptitud pedagógica, didáctica especial y en el máster de especialización docente. Ha impartido cursos dirigidos a profesores de educación infantil, primaria, secundaria y universitarios en diferentes centros de formación avalados por la Junta de Andalucía y otras universidades en otras comunidades autónomas. Sus líneas de investigación se centran en la formación del profesorado, dentro de la cual desarrolla trabajos relacionados con investigación curricular, investigación en competencias, identidad profesional del docente, estudios STEAM, por solo mencionar algunas características. Damos pues la bienvenida a ambas doctoras, quien nos van a presentar su conferencia a 2 voces titulada El ejercicio de la autoridad, una necesidad en la identidad profesional docente. El espacio de diálogo es de ustedes, doctoras. Bienvenidas. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme invitado a participar en este seminario. Gracias al doctor Saavedra por su invitación y sus continuas y amables informaciones. Y, por supuesto, muchas gracias al doctor Pérez Ferra por haberme incluido en esta red tras varios años de trabajos compartidos. Y enhorabuena, como no, a los ponentes de las 2 sesiones anteriores. Conecto especialmente, quizá, como van a ver, con la primera intervención de la pedagogía de la alteridad en el discurso que voy a realizar, y en algunas cuestiones pues también habrá algún nexo con la ponencia anterior del doctor Rivas y la doctora Leite.
Bien, bueno, mi propósito es presentar un modelo de autoridad docente articulado en 3 dimensiones, que está aún en fase de construcción, es un documento abierto y se lo presento a modo de documento de trabajo. Este modelo es fruto de mi interés en este tema hace más de 20 años. A partir de un esquema inicial que tengo publicado hace tiempo y lo tenía un poquito ahí olvidado, pues, perdón, que acabo de... Bien, he ido realizando sucesivas modificaciones, cambiando de denominación alguna de las dimensiones y profundizando algo más en su contenido. Y hoy quiero presentar aquí sobre todo cuál es el origen del mismo, así como sus líneas básicas para poder contar con sus observaciones y sus sugerencias. Lo primero que quiero comentar al respecto de esta primera pantalla de presentación es que la balanza que la preside no es solo una imagen decorativa, sino que pretende ser una metáfora visual de cómo entiendo la autoridad docente. Entonces, en ese sentido, tanto la autoridad docente, entiendo, como la identidad son fruto de un constante equilibrio entre diferentes aspectos. En el caso de la autoridad, cada uno de los platillos lo constituirían las 2 primeras dimensiones que voy a pasar a explicar, que se van a soportar y realimentarse sobre la base de la tercera dimensión, que es propiamente la aportación, como vamos a ver, cuyo eje es la ejemplaridad, como vamos a ver. A lo largo de los últimos años, hablando del concepto de autoridad o de la función docente con estudiantes en formación, tanto del grado de maestro de infantil y primaria como del máster de secundaria, se suelen repetir varios comentarios. Entre esos comentarios he seleccionado los que ustedes ven en la pantalla porque han sido los más frecuentes, los que más se repiten. Y lo más grave a ese respecto, ahora nos vamos a fijar en alguno, es que algunos, afortunadamente no muchos, pero algunos docentes en ejercicio, en ocasiones muestran también con su comportamiento ideas subyacentes del mismo tipo que están aquí representadas, ¿no? Estas ideas, o sea la de explico matemáticas pero no tengo vocación de policía, ¿no? O quiero que me vean como un amigo, o lo importante es que dialoguen y lleguen a acuerdos, o la postura más autoritaria de los alumnos, lo que tienen que entender, dicen muchos alumnos de máster, yo lo que quiero es que se enteren, ¿no?, que aquí mando yo y que aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Bueno, este tipo de cosas que son, bueno, comentarios que pueden resultar intrascendentes, pero que inclinan esa balanza que hemos visto al comienzo. Cada una de ellas inclina la balanza de un lado o de otro, suponen un exceso o un defecto de las dimensiones que vamos a abordar. Entonces, lo preocupante es que cuando estos comentarios no son solo superficiales, sino que nacen de conductas pues, más o menos arraigadas en el ejercicio docente, se convierten en lo que a mí me gusta llamar, y no voy a entrar en ello en este espacio, pero me gusta llamar patologías de la autoridad, que completarían en parte el modelo que voy a presentar. Mis puntos de partida, para que se entienda en qué sentido hablo o en qué sentido voy a hablar de esas dimensiones, puesto que ya hemos visto hace un rato en las otras 2 ponencias la complejidad que tiene el concepto de identidad profesional docente, sobre todo el anterior. Yo voy a entenderlo al margen de diferentes, bueno, pues cruce de contextos o influencia cultural, etcétera. Simplemente lo voy a entender como responsabilidad, como la responsabilidad que asumimos respecto al otro, que en este caso son los estudiantes en formación, y en este sentido conecta un poco, como he dicho antes, con la pedagogía de la alteridad. Entiendo también la autoridad docente en un sentido esencial, es decir, que lo considero parte de la esencia de la labor docente, es decir, no es delegable, no es prescindible, y la entiendo como algo fundamentado en la jerarquía funcional, entendiendo la jerarquía funcional como la complementariedad que se da entre la acción de enseñar y la acción de aprender, es decir, una jerarquía
como contraposición a la relación simétrica que se puede dar entre una relación de amistad, pues esa complementariedad hace alusión no a una jerarquía personal, sino a una jerarquía funcional en cuanto al dominio de la intencionalidad comunicativa que preside esa relación enseñar-aprender. Y el tercer punto de partida, que es a lo que aspiro al final con este modelo, es lograr la mayor autonomía posible del alumnado, que es precisamente lo que va a facilitarnos, desde mi punto de vista, el logro también de la finalidad más importante educativa, que es la felicidad de los educandos, ¿no? La felicidad y el ejercicio de la libertad. Entonces, entiendo la autonomía como un paso para poder alcanzar ambas. Partiendo de estos tres anclajes o de estos tres puntos de partida, los dos objetivos que me propongo son, en primer lugar, reivindicar en ese sentido la necesidad de un marco conceptual, al modo de lo que podríamos llamar una epistemología de la autoridad docente, y esto lo hago por lo siguiente, ¿no? Revisando la bibliografía que hay, bueno, ya hace años, como he dicho antes, acerca del concepto de autoridad, me da la sensación, y si alguien pues tiene muestras contrarias, por favor que me las haga llegar, que falta construcción teórica sobre este concepto, ¿no? Entonces, hay bastante, sobre todo en estos últimos años, abundan más investigaciones sobre la percepción que tienen los alumnos de la autoridad, pero no propiamente sobre un marco conceptual, ¿no? Entonces, da la sensación de que todos los autores que hablan sobre autoridad un poco aluden a su experiencia personal, pero la experiencia personal no siempre puede servir como guía, sobre todo lo que me preocupa, que es la formación inicial del profesorado. Entonces, entiendo, me parece que es necesario crear pues, marcos conceptuales sobre este concepto, incluirlos en la formación inicial docente, para que, bueno, en un primer momento sean objetos de reflexión y de aprendizaje, pero sobre todo para que en el futuro puedan servir de guía, de referente y para poder completarlos o corregirlos si hace falta, ¿no? Y en este sentido, partiendo de ese modelo, se trataría de articular tres dimensiones que planteo, que definen un perfil docente, o con la culminación de un perfil docente que enseñe básicamente pues, a dar un ejemplo en tres niveles, que es en el aprendizaje, en la convivencia y en el ser, contribuyendo a esa autonomía que acabo de plantear. Bueno, entonces, llegado a este punto, lo que me interesa es primero mostrar cuáles son las fuentes principales de este modelo, y a partir de esas fuentes ver qué se echa de menos y cómo podemos adaptar esas fuentes. Ninguna de las dos fuentes que voy a comentar son fuentes del ámbito educativo. El primero, Dors, es el ámbito, bueno, es un jurista, alude al derecho romano, la distinción que vamos a ver, y el segundo, Boczynski, hace un análisis de la autoridad desde el punto de vista filosófico. Entonces, para nada aterrizan en el campo educativo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer... me oigo eco, no sé si es culpa mía. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, bien, doctora. Solo les pedimos que apaguen a los demás participantes sus micrófonos, por favor. Gracias. Bien, como decía, lo que voy a tratar es de plantear cuáles son las distinciones básicas que hacen estos dos autores en campos, como digo, distantes al educativo, para plantear la proyección de esas, en principio, dos dimensiones que plantean, y ver qué lagunas existen y cómo las podemos completar para adaptarlo a lo que, bueno, a este modelo que planteo de autoridad docente. Entonces, en primer lugar, se establece una primera distinción entre Dors, que es un jurista, entre auctoritas y potestas, refiriéndose al ámbito del saber y al ámbito del poder, ¿no? Entonces, lo esencial y lo que me interesa destacar, sin entrar en más detalles respecto a esta distinción, es que ambos
campos, tanto la autoritas como la potestas, necesitan de un reconocimiento social. Es decir, ninguno de los dos se puede autoafirmar. Yo no puedo ser autoridad en el ámbito del saber ni en el ámbito del poder porque lo digo yo, sino que tiene que haber un reconocimiento social que legitime tanto ese campo del saber como el del poder. Junto a esto vamos a ver simultáneamente, porque conectan en algunos puntos, la distinción que hace Bochensky entre autoridad epistemológica, que enlazaría con el campo del saber, y autoridad deontológica, que enlazaría con esa dimensión de potestas, de poder, distinguiendo, Bochensky, luego voy a explicar por qué y en qué sentido nos interesa, entre autoridad de sanción y autoridad de solidaridad. Bueno, vamos a quedarnos de momento viendo las características fundamentales de ambos planos, ¿no? Respecto a la autoridad epistemológica, que sería la correspondiente con el saber, Bochensky plantea, y esto es muy importante, que en este campo la autoridad no ordena, no emite órdenes, simplemente enuncia proposiciones relativas a un ámbito de conocimiento. Pero no basta con enunciar proposiciones en dicho ámbito, sino que tenemos que pensar que esas proposiciones están reconocidas como, antes de salir de mi competencia, bueno, vuelve a salirnos, ¿no? Que hay un experto que tiene, reconocido por otros conocedores de la materia, que tiene mayor competencia que otros en ese conocimiento. Y, en cuarto lugar, tiene que existir una veracidad en esas afirmaciones, es decir, que siempre tiene que contar o tiene que haber una confianza en que eso que cuenta ese experto es todo lo que él sabe o todo lo que ella sabe, ¿no? Bien, entonces tenemos por una parte ese ámbito del saber que necesita para constituirse, importantísimo, de una confianza. Luego veremos en el ámbito educativo a qué nos lleva eso. Y por otra parte, en el ámbito de la potestas o de la autoridad deontológica que plantea Bochensky, exige ya no confianza, sino una obediencia. ¿Por qué obediencia? Porque ya no estamos en el campo del conocimiento, sino en un campo en el que ya no se emiten proposiciones, sino que se ordena. Y se ordena de un modo legítimo. Y simultáneamente esa orden supone el desempeño de una función y ese desempeño lleva consigo el derecho a sancionar. Vale. Vamos a ver cómo con simplemente estas bases podemos extrapolar lo que veamos pertinente para el ámbito educativo. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar, porque me doy cuenta ahora que no lo he advertido, que cuando planteo al comienzo que este modelo se constituye en 3 dimensiones de autoridad, no entiendo esas 3 dimensiones ni como sucesivas, ni como alternativas, ni como excluyentes, ni algo que yo pueda decidir en un momento determinado si voy a ejercer un tipo de autoridad u otro tipo de autoridad, sino que entiendo que las 3 dimensiones que vamos a ver se plantean de modo interrelacionado, conjunto e indisoluble, es decir, indisociable. Estamos viendo la distinción entre ellas por el procedimiento analítico de ver qué distinción conceptual existe, pero lógicamente en la práctica docente no entiendo que se puedan dividir o que se puedan compartimentar. Bien, entonces, respecto a lo que Bochensky llamaba autoridad epistemológica, pues resulta que en el campo educativo tenemos un añadido, por una parte, en el tema de la confianza, ¿no? La confianza que exige o que se exigiría por parte de la sociedad o por parte del alumnado o de las familias al docente es una confianza en el conocimiento que posee el docente o la docente. No confianza en ese o esa docente, porque entonces no nos vamos a extender aquí, pero eso podría generar
en posturas pues, bastante cercanas a todo tipo de adoctrinamientos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una confianza que se basa en que el docente, la docente son el puente para poder acceder, para que el alumnado pueda acceder al conocimiento. Entonces, en ese sentido, emite proposiciones exactamente igual que decíamos antes, relativas a un ámbito de conocimientos, es decir, la autoridad, esa autoridad epistemológica que hablaba Bochensky, no nos otorga el saber universal, o sea que, por poner un ejemplo, a mí me divierte mucho cuando a veces aparecen pues, tertulias televisivas sobre determinado tema y aparece, por ejemplo, un médico de reconocido prestigio hablando de fútbol, ¿no? Bueno, pues tiene sentido que un médico de reconocido prestigio hable de su ámbito, ¿no? Pero no es ninguna autoridad hablando de fútbol. Entonces, está esa persona como podría estar uno de mis alumnos, ¿no? No es más en ese tema. Entonces, es importante tener en cuenta esa dimensión de experto o de mayor competencia, de mayor sabiduría, si se quiere, en un ámbito, ¿no? ¿Qué pasa en el ámbito educativo? Pues que no nos sirve solo la autoridad epistemológica, porque es tan importante tener conocimientos como saber enseñar esos conocimientos. O sea, no es el saber enseñar esos conocimientos, no es una especie de añadido o de gracia o de qué suerte, que además de que sabe mucho, lo sabe enseñar. No es que suerte, es que un docente, desde mi punto de vista, no se puede considerar tal si solamente sabe mucho de un tema, pero no sabe enseñar ese tema, ¿no? Saber enseñar, luego vamos a ver qué implicaciones tiene, ¿no? Quiere decir que no es solo saber mostrarlo, sino que el alumnado realmente aprenda, interiorice, entienda el sentido de esos conocimientos y de esos conocimientos en relación con su propia vida, ¿no? En ese dar sentido de lo que nos hablaba al comienzo el doctor Mínguez, que en la pedagogía de la alteridad, ¿no? Bueno, entonces, si en el aula sumamos el tener conocimientos con el saber enseñar esos conocimientos, eso nos daría pie a hablar de una primera dimensión de la autoridad docente que yo he llamado autoridad didáctica, pero que se podría llamar de otra forma, ¿no? En su intervención el doctor Pérez Serra ha hecho el matiz entre didáctica y pedagogía, planteando la pedagogía como algo muchísimo más abarcante. Bueno, podríamos poner autoridad pedagógica, pero me gusta especialmente lo de autoridad didáctica precisamente porque pongo el acento en ese saber enseñar que además de explicar, es saber elegir los medios adecuados, los métodos, etc. Bien, en segundo lugar, nos encontramos con esa distinción entre autoridad de sanción y de solidaridad que plantea, que distingue Bochensky en la autoridad deontológica y en lugar de explicarlo con teorías que a lo mejor nos confunden, es más fácil verlo con un ejemplo que es el ejemplo que pone el propio Bochensky, ¿no? Respecto a la autoridad de sanción, él habla del pago de impuestos. Entonces dice, ¿qué diferencia hay entre la autoridad de sanción y de solidaridad? Que la autoridad de sanción, el portador, o sea, el que tiene la autoridad y el que es sujeto de esa autoridad, coinciden en el objetivo inmanente, que el objetivo inmanente es el ejecutar la orden directa que se da, en ese caso el pago de los impuestos, y no coinciden en el objetivo trascendente que sería para qué del pago de los impuestos, ¿no? En el caso, entonces, este autor dice, en el caso del pago de los impuestos, Hacienda lo que quiere es que se paguen impuestos para el mantenimiento del Estado, mientras que el que paga los impuestos no lo hace para el mantenimiento del Estado en muchos casos, sino que simplemente lo hace para evitar una sanción, ¿no? Bien. En relación con esa primera distinción, que tiene que ver directamente, luego voy a explicar por qué me quedo solamente con la autoridad de sanción. La autoridad de solidaridad, por contraposición, dice que pone otro ejemplo, que es
que es las órdenes que da el capitán de un barco a punto de hundirse, ¿no? Esto lo asimila a la autoridad de solidaridad y dice, claro, en el objetivo del cumplimiento de la orden es igual que en la autoridad de sanción, coinciden, el capitán del barco da una orden y todos quieren obedecer esa orden, pero también están de acuerdo en la finalidad de esa orden, que es salvar el barco, tanto el que da la orden como los que obedecen la orden, ¿no? Entonces, hay una diferencia respecto a la finalidad última de la obediencia, ¿no? En relación con esa obediencia, exactamente igual que hablábamos antes de una confianza no en la persona, sino en el acceso al conocimiento, en la obediencia tenemos lo mismo, ¿no? No es obediencia al docente, a la docente, por ser él o ella, ¿no? Sino que es obediencia a la orden que daría, ¿no? Entonces, trasladado al ámbito educativo, esa autoridad de sanción cuyo reconocimiento social viene dado porque sería el representante de la institución educativa en el aula, ¿no? Esa autoridad de sanción se constituiría en lo que he llamado autoridad normativa y tendría el propósito en el aula única y exclusivamente de poder regular la convivencia, ¿no? Entonces, en ese regular la convivencia, luego veremos, tiene dos propósitos. Uno, crear el clima necesario para que el aprendizaje pueda darse, pero también formar, veremos más adelante que tiene esa implicación, formar para la convivencia, ¿no? Bien. Y nos encontramos, entonces, ya hemos hecho la proyección a partir de esta distinción epistemológica y deontológica, pero nos encontramos con un problema de cara al ámbito educativo, ¿no? Aplicando estrictamente el análisis de Bochensky, nos saldrían estas dos dimensiones de autoridad didáctica, autoridad normativa, pero lo que yo me preguntaba es qué ocurre con las órdenes, los órdenes, me da lo mismo, hablo de órdenes en general, pero pueden entenderse como sugerencias, prescripciones con más o menos fuerza, da igual el modo de esa prescripción, pero ¿qué ocurre con las prescripciones que no tienen que ver directamente con la regulación de la convivencia? Por ejemplo, con haced esta redacción para mañana, ¿no? Es decir, hay un montón de órdenes en el aula que se refieren al conocimiento. Entonces, nos encontramos con un campo intermedio, una laguna ahí, simplemente teniendo en cuenta este análisis, y necesitamos una dimensión que acoja por una parte, las órdenes relativas a ese conocimiento, al conocimiento impartido para que se pueda aprender, y por otro lado, todo el conjunto de elaboración y propuesta de actividades que hacen los docentes constantemente para involucrar al alumnado en ese aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese campo intermedio es lo que constituiría una tercera dimensión que he querido llamar autoridad de liderazgo. Bien, entonces, dicho esto, ya tenemos el panorama completo, tendríamos esas tres dimensiones de autoridad. Ahora voy a explicar un poquito más la tercera, en la que en la autoridad didáctica tendríamos que distinguir en la admisión de proposiciones que ha de saber explicar, habría que distinguir muy bien en lo que es, por eso he hablado antes de didáctica, ¿no? Lo que es la exposición simplemente de la explicación, ¿no? Un docente, una docente necesita poner ejemplos, dar argumentos, hacer ver, no simplemente es exponer como si fuera la exposición de un noticiario, ¿no? Tiene que tener una cualificación y competencia reconocida. En este reconocimiento, lógicamente, no solamente está el reconocimiento dado por la titulación, que sería el primer reconocimiento que tiene, ¿no? El título reconocido por la universidad, la que sea, ¿no? Sino que hace falta tener también un reconocimiento por parte del alumnado y un reconocimiento de ese conocimiento por parte también, lógicamente, de las familias y del resto de docentes, ¿no?
Hay un añadido en esta autoridad didáctica que no aparece en el análisis anterior, que es no solamente el reconocimiento hacia la figura docente, sino el reconocimiento de la figura docente hacia los alumnos como destinatarios y sujetos de cambio, ¿no? Esto en parte, por eso decía al comienzo que enlazaba un poco con la pedagogía de la alteridad que nos presentaban al comienzo, porque es dar la importancia que se merece, o sea, no explicar a cualquiera y simplemente exponer todo el saber que uno puede tener en un momento dado, sino que ese conocimiento ha de ponerse al servicio de unos alumnos concretos que están aquí y ahora y que tienen unas características. Y que además los reconozco como alumnos destinatarios, pero que en el futuro pueden constituirse ellos mismos como autoridad didáctica o como autoridad de cualquier tipo, reelaborando ese conocimiento que ahora están aprendiendo y mejorándolo. Y, en cuarto lugar, la veracidad de la que habla Bochensky está orientada, en definitiva, a la verdad, ¿no? Por eso hablábamos de una confianza en el acceso al conocimiento. O sea, no tiene sentido si uno no entiende el conocimiento como los sucesivos intentos de acercamiento a diferentes verdades parciales, por supuesto, en los diferentes ámbitos, pues no tiene sentido tampoco hablar de autoridad, ¿no? O sea, lo que le da carta de naturaleza es precisamente esa confianza en el acceso al conocimiento y ese conocimiento porque existe algo más verdadero que otra cosa a lo que acercarse, ¿no? Bien, paso a la autoridad normativa y no tengo mucho más que añadir de lo que he dicho, es decir, que sí que me interesa destacar que en relación con esos comentarios que decía al comienzo, que yo escucho muy frecuentemente a mis alumnos, ¿no? Que es, no me gusta ser el policía del aula. Entonces, bueno, yo siempre comento que no se trata de que te guste o no te guste ser el policía, que queda feo, ¿no? Hablar de policía del aula, pero no se trata de que uno le apetezca más o menos poner unas normas o hacer cumplir unas normas en el aula, sino que para el docente es una obligación, ¿no? O sea, no es algo que yo pueda optar porque mi carácter se inclina más a dar órdenes o se inclina menos, sino que me guste más o me guste menos, necesito hacer esa ordenación de la convivencia sin la que no es posible poder aprender, ¿no? Y, por supuesto, esa obligación da un derecho a sanción y una sanción que no me voy a detener mucho, pero que sí que quiero comentar que tiene que ser proporcionada, lógicamente, a la orden dada y como elemento disuasorio, ¿no? No hablamos aquí de sanciones saliéndonos del ámbito propio de la convivencia o ejerciendo un capricho personal, ¿no? Y por último, entonces, aterrizamos ya en la tercera dimensión, que es la que antes hemos considerado que es bisagra entre las dos, entre autoridad didáctica y normativa, que es la autoridad de liderazgo, y que simplemente me ha gustado denominarla así porque hace alusión al estímulo que tenemos que ser los docentes en cualquier etapa educativa, estímulo para que el alumnado pueda desarrollarse integralmente lo mejor posible, pero no como imitación de nuestras características, sino es un estímulo para, partiendo de su propia personalidad y partiendo de sus propias cualidades y características, se desarrollen en la mejor versión de sí mismos que puedan, ¿no? Y en este sentido, esa autoridad de liderazgo se basaría en la ejemplaridad, ¿no? Ejemplaridad en 3 niveles, que sería ejemplaridad o ejemplo en el saber, en la convivencia y en el ser. Entonces, muy rápidamente, todo esto que hemos hablado para la autoridad didáctica, lógicamente, tiene una repercusión. Entonces, ¿qué repercusión tiene? Pues, primera, que a mí, si yo pretendo enseñar lo mejor posible esos conocimientos que tengo, existe una exigencia de actualización, de formación continua y de innovación también, ¿no? En la medida en que yo conozco, en que soy un experto en aquello que enseño,
ese conocimiento lo tengo que hacer vida, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por eso antes distinguía entre exponer y explicar, ¿no? No es lo mismo exponer una serie de cosas de manera más o menos desapasionada que intentar explicar a unos alumnos concretos la repercusión que lo que estoy explicando puede tener para sus propias vidas, ¿no? Y que entiendan el sentido de ese conocimiento. En la medida en que somos capaces de hacer eso, está servida la motivación, ¿no? La motivación y el deseo de aprender. Y ese ejemplo en el saber lleva también consigo pues, el diseño de actividades, elección de métodos, lo que decíamos antes. Respecto al ejemplo de la convivencia, bueno, creo que enlaza un poco, quizá no lo he entendido bien, pero creo que enlaza un poquito con parte de lo que hablaban en la ponencia anterior el doctor Rivas y la doctora Leite, ¿no? de la necesidad de cooperar, ¿no? De colaborar con el resto de docentes. Entonces, este ejemplo en la convivencia, por supuesto que es ejemplo de la convivencia en el aula, con los propios alumnos, respetando las mismas normas que hacemos que ellos respeten, pero sobre todo que me parece que estamos en un momento en el que el conocimiento ha de ser compartido permanentemente y para poder enseñar mejor es necesario pues plantear pues muchos proyectos interdisciplinares, no solamente en investigación, sino en docencia también, ¿no? Ser capaces de compartir el conocimiento con el resto de los docentes y en la medida en que nosotros seamos capaces de hacer eso, bueno, damos pie a que los alumnos, las alumnas también aprendan a hacerlo, ¿no? Y por último también, ese ejemplo de la convivencia no solamente es en el aula, sino que trasciende el aula en una responsabilidad que tenemos que mostrar, ¿no? En una responsabilidad social y ambiental, ¿no? De cuidado del entorno a todos los niveles, ¿no? De las relaciones sociales, del cuidado ambiental, etcétera, ¿no? Y ejemplo en el ser, al final, que es lo que recopila o lo que recoge todo esto, ¿no? Que es, en definitiva, por donde hemos empezado, ¿no? Que es la estimulación del desarrollo de las cualidades del alumnado y el fomento de esa autonomía, es decir, de ser docentes ejemplares de manera integral, ¿no? Y en este sentido, así las tres dimensiones, y ya con esto termino porque creo que ya me he alargado demasiado, las tres dimensiones aluden a hacer hincapié, por una parte, en la formación intelectual, por otra parte, en la formación cívica, la autoría normativa y en la formación integral. Bueno, pues con esto, muchísimas gracias y doy a pie a que la profesora Quijano pueda completar todo este discurso con el gran esfuerzo que ha hecho para mostrar ejemplos de cómo trabajar todas estas cuestiones en el aula. Gracias. Espérate, se me ha ido. Ay, hola, buenas tardes. Un segundito que voy a ver. No sé si se ve la presentación. ¿Sí? Aún no, doctora. ¿No? Voy a ver. A ver, ahora. Es que no sé por qué cuando pongo Ahora compartir. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, pues de acuerdo, pues muchas gracias. Yo no les veo porque se me ha ido la pantalla, pero espero que. Un segundito. Ya está. Bueno, pues lo primero, buenas tardes, decirle a todos que hemos llegado a una hora en la que coincidimos en un país y en otro para dar ese saludo y agradecer a la organización de este seminario Horizontica, la Utopía Posible 2022, la invitación que me han hecho. Para mí es un honor y siempre el compartir con amigos y con compañeros, como yo digo, compañeros y sin embargo amigos, momentos de discusión es un placer, ¿no? Espero que pueda completar lo que ha avanzado Beatriz, la doctora Beatriz Sierra, sobre este tema. Bueno, nosotros hemos dado un nombre común a nuestra comunicación, que es el ejercicio de la autoridad, una necesidad de la identidad profesional docente, pero hemos añadido
un matiz, ¿no? Ella se ha dedicado más lo que es a nivel epistemológico y yo lo que es en relación a lo que es la práctica, ¿no? Entonces, continúa el título como contribución a la formación inicial docente desde la reflexión sobre la praxis. Esta diapositiva es para explicar un poco todo lo que contiene la presentación. Entonces, partiendo de procesos reflexivos, considero que es muy importante trabajarlos en lo que es la práctica pedagógica. Y la práctica pedagógica no solo en el ámbito cuando el alumno se encuentra en el practicum o cuando estamos en una asignatura y estamos trabajando y haciendo prácticas con ellos, sino una relación de todos ellos. Entonces, cuando el futuro docente está trabajando con nosotros en la universidad, yo considero que le va a aportar algo a su identidad profesional que lo va a llevar a cabo o lo va a dejar caer y va a sembrar en los centros educativos, en los centros escolares. Y lo que trabaje en el centro escolar nos va a aportar, nos va a revertir a nosotros una información y un saber que es fundamental para la evolución tanto de su identidad profesional como la nuestra propia. Entonces, en esos, generando núcleos de reflexión. Y a partir de ahí, en esos núcleos de reflexión, pues trabajando historias de vida, emociones, los contextos donde se encuentran. Y de ahí, en el momento que surge esos núcleos de reflexión en el que trabajamos todo esto que está relacionado con la identidad profesional docente, surge un término o una necesidad que es el término autoridad. ¿En qué momento surge el desarrollo de la autoridad o por qué podría ser necesario? En el momento que existe una relación con otra persona. Y esa relación con otra persona, como ha finalizado una de las cosas que ha dicho Beatriz, es con estudiantes, con sus propios estudiantes, con los compañeros que van a tener en el centro, con nosotros mismos como tutores o los tutores del centro y las propias familias, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de que desarrolle esa autoridad o el concepto de autoridad distribuido en 3 dimensiones? Autoridad didáctica, autoridad normativa y la autoridad de liderazgo. El objetivo es desarrollar autonomía en el individuo, pero tanto del propio estudiante que está trabajando con nosotros como del estudiante que tiene. Entonces, estaría actuando o desarrollando una autonomía con 2 roles, el rol de estudiante y el rol de docente. Y partiendo de ahí, pues vamos a ver cómo en la identidad profesional tiene un gran peso el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Sí, nosotros podemos entender las prácticas pedagógicas como el espacio instructivo en el que de forma contextualizada los futuros docentes establezcan una relación entre lo que es la teoría y la práctica. Y entonces eso se convierte en un dominio donde se articulan procesos de reflexión. Esos procesos de reflexión, como hemos dicho antes, les van a generar cierta autonomía como profesional de la docencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la experiencia que se lleva a cabo en diferentes contextos y la reflexión sobre estos contextos y esta experiencia va a enriquecer la actividad profesional del docente, dando sentido a sus comportamientos y a sus acciones. La reflexión sobre la experiencia docente va a desarrollar un conjunto de criterios comunes para evaluar al propio docente, va a poder identificar, describir y discernir aprendizajes de las prácticas mediante un proceso de retroalimentación que relaciona tanto el sujeto como el entorno. ¿Cuál es el sujeto? Evidentemente es nuestro estudiante universitario que en ese momento que pasa a la escuela, al aula, al centro escolar, va a encontrarse como docente y revierte toda esa experiencia a lo que es la institución, la academia, otra vez a la universidad. Pero existen estudios
que evidencia que en el ejercicio de la profesión docente las prácticas pedagógicas se basan principalmente en creencias y predomina el sentido común y la experiencia de otras personas o experiencias que han tenido anteriormente con otros profesores y entonces se convierten en réplicas de lo que han hecho otros individuos, otros docentes. Entonces, ¿dónde surge la necesidad de núcleos de reflexión en la práctica pedagógica? En las relaciones que interaccionan y que dan complejidad precisamente y le dan sentido a esas prácticas. Entonces tenemos, como podemos ver en la transparencia, varios núcleos, ¿no?, que confluyen entre sí. Por un lado tenemos el núcleo de la escuela, de los centros docentes, donde se encuentra el profesor, el tutor que está allí y que tiene que relacionar teoría y práctica con su alumno que viene nuevo, que le está tutorizando. Y paralelamente o bien horizontalmente, como he intentado dibujar en ese gráfico, nos encontramos la universidad en el que se encuentra el docente universitario que también tiene que hacer una relación entre la teoría y la práctica, no solo de su materia, sino lo que se ha trabajado en la universidad con la práctica llevado a cabo en los centros escolares. Y de esa confluencia, ¿quién se va a enriquecer? No solamente el futuro docente, que está actuando como tutor y aprendiz de sí mismo y con nosotros, sino todos nosotros. Nos vamos a enriquecer tanto en la escuela como en la universidad. Entonces, el profesor en formación comienza a descubrir que su quehacer profesional desde diferentes vivencias en las aulas le va a desarrollar la observación y hacer análisis de las clases mediante la observación y el análisis de clases e instituciones educativas, generando y aplicando pues, secuencias de enseñanza, gestión de aula, etcétera, todo aquello que estamos hablando a lo largo de las distintas ponencias que hemos vivido esta tarde. El profesor tutor, desde el centro escolar, orienta acciones y decisiones del estudiante en formación y también lo hacemos desde la universidad. ¿Y para qué se hace eso? Para que el núcleo de reflexión sea un núcleo común, para que no sean aislados, porque la única manera de mejorar y de utilizar o aprovechar o bien optimizar esos núcleos de reflexión es que existan relación entre los profesores de la universidad, los profesores de los centros educativos, conjuntamente con el discente de ambos, que sería el futuro docente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente acompañándolo en el proceso. Entonces, los tutores acompañan en el proceso al futuro maestro tomando como base sus referentes que pueden ser teóricos y que están basados también en su propia praxis y en las experiencias que han llevado a cabo en el aula y lo que han compartido con otros profesionales. Esto va a permitir hacer una conexión entre lo que es objetivo, lo que es subjetivo, lo individual y lo social. El contexto y la forma de relación van a incidir en la reflexión y, por tanto, en la construcción del saber pedagógico, con lo cual se hace necesaria la consideración de lo individual y grupal de los procesos reflexivos de los tres actores que intervienen en el proceso de la práctica pedagógica. Quienes entran a formarse como futuros profesores van a ingresar con un firme conjunto de creencias sobre lo que es el papel del profesor que se configuraron durante muchos años. Esto ya lo hemos hablado también esta tarde, desde que eran estudiantes a otro nivel educativo. Entonces, las prácticas, el practicum, van a marcar el primer pulso profesional, ya que deben pasar del rol de estudiante a rol de profesor, pero sin dejar el rol de estudiante, porque no han perdido la conexión con la universidad. Entonces, se ponen en juego los dos roles en una fase de formación inicial que ellos tienen. ¿Cuáles son estos pulsos? Pues tenemos la identidad que parte desde la vocación. En algunas ocasiones esa identidad que se está configurando no parte de la propia vocación, porque son estudiantes que han ingresado a realizar el estudio de grado de maestro porque han caído ahí,
porque no tenían nota, no han podido entrar en su carrera o porque sencillamente se han matriculado porque el grupo de amigos que tienen lo han hecho en el magisterio y no sabían qué hacer. Y entonces se han matriculado. Otro pulso en el que van a tener que afrontar es la identidad que se atribuye a la formación, que va a reivindicar y confirma su propia decisión. Es decir, a lo largo de los diferentes cursos que conlleva el título de grado, ellos reafirman o no si realmente quieren ser maestros. Y otro pulso es la identidad que surge como evolución personal y la concedida por los demás. Yo creo que influye bastante cómo son considerados ellos frente a sus amigos, frente a su familia y cómo quedan, si ven bien que ellos estén estudiando o no magisterio. Mediante esos núcleos de reflexión en el que intervenimos los tres actores, se analizan los factores que hemos dicho anteriormente que van a influir en la construcción de la identidad profesional docente como un vehículo que facilita la evolución de su identidad, aunando la experiencia, el sentido que se le confiere a esta y el estudio en sí mismo. Si no se articulan procesos de reflexión sobre la práctica, se acaban reproduciendo prácticas gastadas y además prácticas descontextualizadas. Normalmente, como he dicho antes, que se han heredado desde prácticas llevadas a cabo por los más experimentados o que las han vivido cuando ellos eran estudiantes y entonces intentan reproducir como un reflejo, como si fuesen un espejo, acciones que consideran que son buenas en lo que es el ejercicio de la docencia. Esto, la verdad es que puede obstaculizar el avance en el proceso de aprendizaje, que se va a desarrollar mediante procesos reflexivos pero son procesos reflexivos que se han escogido, es decir, son conscientes, son intencionados y están situados en un momento determinado de su formación. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que discernir claramente que experiencia no necesariamente conlleva reflexión. Experiencia puede ser buena, puede ser mala, pero si no se ha reflexionado sobre ella, no podemos discernir si son aplicables o no en otros contextos y en otro momento. Bueno, voy un poquito rápido porque antes se ha ocupado también mucho tiempo y entonces tampoco quiero yo comerme tiempo de otros. Bueno, pues hay autores que defienden la configuración a lo largo de su formación, la configuración de la identidad profesional como una configuración nueva. Pero yo considero que es más completo trabajar mediante diferentes métodos la constitución y evolución de la identidad profesional docente, integrando la historia de vida, que son en la que intervienen aspectos externos y aspectos internos del estudiante, las emociones que conllevan la reflexión sobre aspectos internos, el contexto que tiene que ver con aspectos externos, el tiempo, el lugar, personas que nos rodean y de la conjunción de todos, trabajándolo mediante procesos de reflexión, se puede analizar desde cómo se ve el estudiante, cómo se ve el individuo, cómo se ve el maestro dentro de la sociedad, cómo se observa en interacción con los demás, con profesionales o no profesionales, la interpretación de sus propias experiencias mediante el grado de satisfacción y de insatisfacción, el sentido que puedan tener de fracaso o de éxito, y eso nos va a llevar a lo que sería un poco el concepto de autoridad. Entonces, como he dicho antes, el concepto de autoridad para mí surge en el momento que existe una relación con otra persona, con otro individuo, y esa persona puede ser el estudiante, el compañero o la familia. Y ahí entraríamos a entroncar con lo que ha estado exponiendo Beatriz. Esa autoridad la vamos a dividir sin separarlas, por eso he puesto un círculo, como autoridad didáctica, la autoridad normativa y la autoridad de liderazgo.
En la autoridad didáctica entiendo que el profesor o el maestro debe de tener una formación sólida a nivel epistemológico, tanto de contenidos disciplinares y contenidos didácticos, en el que les permita saber hacer entendible un conocimiento disciplinar. En el momento que hace un saber científico, lo convierte en un saber didáctico, es decir, como he dicho antes, que se entienda lo que ellos están desarrollando, están transmitiendo, se convierte en una autoridad didáctica. Para mí la autoridad normativa es aquel individuo que ordena, regula la convivencia y la disciplina, así como también va a atender el cumplimiento de las normas, pero no tanto desde un punto de vista de ordenamiento, sino también de consenso, porque hay muchos casos en los que se puede llegar a cumplir una norma estableciendo consensos entre el profesor y el estudiante. Y pongo un ejemplo. Un ejemplo que me ocurrió a mí y que luego la verdad es que ha podido ayudar a algún alumno de máster, de secundaria, que ha tenido problemas similares. Y todo va a depender del curso, del tipo de alumnos que tengamos, ese conjunto, ¿no? Ese pensamiento que tienen, o del centro o del lugar donde nos encontremos. Entonces, yo en su día tuve un grupo, era muy difícil, estaban obligados a estar allí, no querían trabajar, afortunadamente no era un grupo muy numeroso, era reducido, pero el problema que teníamos todos los profesores fue que era muy complicado el llegar a poder explicar ni siquiera algo de contenidos de la materia y trabajar con ellos. Y entonces un día pues planteé un consenso con ellos para poder tener un mínimo de normas de convivencia, ¿no? En el aula, para que yo pudiese trabajar, para que ellos pudiesen trabajar conmigo y para que pudiese existir ese intercambio de conocimiento, ¿no? Y de aprendizaje. Y entonces lo que le propuse fue lo siguiente. Bien, nosotros tenemos que estar 50 minutos en el aula. A vosotros os exigen que aprendáis, a mí me exigen que yo trabaje y de mis contenidos, pero así no se puede trabajar. Entonces, vamos a dar media hora todos los días de clase y vosotros mantenéis una disciplina. El resto, vais a hacer lo que queráis, siempre y cuando no se arme mucho jaleo. Y el resultado fue el siguiente. Al principio, pues hacíamos eso. Entonces ellos se llevaban, y yo lo permitía, desde un juego de cartas hasta jugaban a 3 en raya o lo que le apeteciese en ese momento, pero siempre y cuando, eso sí, sin crear mucho jaleo en la clase. Al cabo del tiempo se dieron cuenta que podían aprovechar el tiempo. Y entonces lo que ocurrió fue que ellos empezaron a trabajar los deberes que le mandaban en otras asignaturas y no querían hacer en la casa, pero le exigían otros profesores que lo llevasen finalizado. Y entonces llevaban y cuando tenían dudas me preguntaban. Aquello que yo podía resolver, pues le ayudaba y no había problema. Bueno, pues al cabo de un tiempo más avanzado, cuando transcurrieron ya pues cerca de un mes y medio, lo que terminamos haciendo fue, dábamos una parte de clase que me correspondía a mí, porque habíamos llegado a ese consenso, y el resto de la clase se dedicaban a trabajar aquello que les interesaba de la propia asignatura que yo estaba dando. Eso a mí me sirvió para decir, bueno, podemos llegar a tener autoridad estableciendo convenios, asociaciones, y ponernos de acuerdo entre nosotros. Entonces, ahí eso, por ejemplo, le ha servido de ejemplo, como guía a algunos estudiantes que yo he tenido, concretamente a 2, que tuve en distintos años de máster, como digo. Entonces lo hicieron, les vino muy bien, ahora ya no hay cartas, pero lo que hay son ordenadores, y entonces hacían juegos y tal, hasta que terminaron trabajando las propias materias. Y entonces ellos mismos se dan cuenta de que es un espacio para aprender, pero que el aprender no tiene por qué ser obligado. Pueden estar a gusto y pueden estar también bien con un docente. Y la tercera dimensión, la autoridad de liderazgo, se le confiere autoridad externa mediante el ejemplo desde la regulación de las actividades a realizar en función del conocimiento. Y así es como yo lo he entendido.
Entonces, a partir de ahora lo que voy a hacer es decir muy brevemente qué tipo de cosas podemos trabajar con ellos para desarrollar cada uno de los tipos de autoridad, ¿no? O las dimensiones que hemos definido. Con respecto a la autoridad didáctica, pues yo directamente he trabajado con estudiantes en la fase de prácticum y he realizado estudios de caso. Estudios de caso en el que, por ejemplo, se plantea un estudiante tiene un problema y es que no entiende lo que un profesor le ha explicado. Y el profesor le explica varias veces y le pone los mismos ejemplos de forma sucesiva. Ese profesor analiza mediante el siguiente apartado, el siguiente punto, que es el análisis de un diario de clase, mediante la reflexión de ese diario de clase y después de haber dejado un tiempo, que haya distancia en el tiempo desde que escribió ese diario o ese día donde ocurrió ese suceso, tuvo ese problema, hasta que lo revisamos, resulta que analizándolo veía que en ese proceso de redacción escribía siempre y le vuelvo a poner el mismo ejemplo que viene en el libro y no lo entiende. Y por tercera vez me desistí. Entonces, él se dio cuenta al analizar el diario que realmente lo que había pasado es que repetía una y otra vez la misma explicación, pero no cambiaba de ejemplos y por tanto no le daba aplicabilidad a ese contenido. Y estoy hablando de ciencias, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que interiorizó? Que realmente el que no conocía ese contenido era él, no lo había aprendido. Como no lo había aprendido, no le buscaba y no sabía darle una aplicabilidad. Por tanto, tampoco podía transmitirlo a sus estudiantes. Conclusión de ahí, pues lo que se concluyó fue que hasta que él no entiende bien un contenido, le resulta muy difícil hacerse entender. Por lo tanto, del análisis de un diario de clase, siempre y cuando se haga de forma reflexiva, más de una persona tutorizándose y dejando pasar un tiempo, le puede dar muchas claves para luego interpretar qué es lo que le ha ocurrido en la clase. Otra forma de trabajar la autoridad didáctica considero que podría ser el análisis de los materiales utilizados en las clases. El análisis de los materiales utilizados en las clases es para mí básico por una razón, porque depende de cómo los utilicemos, nosotros podemos utilizarlos como materiales de aprendizaje o materiales de evaluación. Lo que no podemos hacer nunca es utilizar un material o que ellos hagan una actividad y luego no valorársela. Entonces, el análisis de los materiales se fundamenta en que establezcan una relación entre lo que quieren que aprendan los estudiantes y cómo lo van a aplicar y si le encuentra utilidad o no. Pero además, analizándolos, nosotros vemos el nivel de complejidad que tienen y cuánto tiempo se necesita para realizar esos materiales o esa actividad. Si nosotros, que tenemos más formación, tenemos más edad, más madurez y supuestamente más desarrollo cognitivo, tardamos más tiempo, evidentemente no le puedo dar menos tiempo a mi estudiante. Entonces, el análisis de los materiales utilizados en la clase va a permitir que yo gestione mejor el saber en esa aula. Y también otras de las cosas que se pueden hacer es el estudio-reflexión sobre el uso de ejemplificaciones buenas y malas para clarificar un contenido. Eso cuando lo trabajamos en el aula, dicen, bueno, poner un ejemplo puedes hacerlo directamente de forma espontánea y mi insistencia es que no. ¿Por qué? Porque hay ejemplos que realmente en principio pueden ser muy atractivos, pero lo que están transmitiendo realmente es un error conceptual. Entonces, el error conceptual se va a transmitir a lo largo del tiempo y va a perdurar en el estudiante, en los futuros estudiantes que tengan ellos. Entonces, el estudio y reflexión sobre lo que es poner buenos ejemplos y malos ejemplos sobre determinados contenidos, pues la verdad es que clarifican ese contenido y estimulan al futuro maestro, estimulan para que revisen realmente el tipo de ejemplos que ellos ponen. Con respecto a la autoridad normativa,
Podríamos utilizar métodos de simulación social, juegos interactivos, juegos, por ejemplo, de reducción del estrés, procedimientos para reducir la ansiedad, por ejemplo, a la hora de cuando hay enfrentamientos, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, cuando hay enfrentamientos se genera mucha ansiedad, mucho estrés, tanto para el estudiante como para el alumno, y entonces se pueden llegar a consensos, y esos consensos se pueden hacer mediante juegos, como he dicho, de reducción de estrés, de relajación con ellos. O podríamos utilizar también el método de investigación jurídica, en el que se analizan temas que regulan la convivencia, por ejemplo, del centro, o se hace un análisis sobre un caso en el que se plantee un suceso que requiera toma de decisiones en el acto y que sean fundamentales, que podrían perjudicar al centro, que podrían perjudicar al estudiante o que podrían perjudicar al profesor. Un ejemplo para trabajar la investigación jurídica podría ser el que se plantea que hay, por ejemplo, un pequeño accidente, no vamos a poner que sea muy grave, con un niño, y entonces se plantea cómo tienen que actuar, cómo aplican la norma, qué tienen que hacer. Porque una cosa es la intuición, la espontaneidad, lo que la persona, el individuo quiere hacer nada más ocurrir ese suceso, y qué es lo que debe de hacer para luego no causar un daño a su estudiante ni tampoco perjudicar al centro ni a él mismo. Entonces, el método de investigación jurídica pues conlleva también, la verdad, que bastantes frutos para desarrollar la autoridad normativa. Y con respecto a lo que es la autoridad de liderazgo, se podría trabajar desde lo que es el análisis de la programación de aula. El análisis de programación de aula, o lo que es la unidad didáctica, nosotros podríamos trabajarlo mediante pequeños controles de comparación entre unos puntos fundamentales dentro de ellas y otros. Otra forma de trabajar la autoridad de liderazgo sería realizar reflexiones para establecer una relación entre lo que son actividades o deberes dentro del aula y fuera del aula, en la casa, y la evaluación que se va a realizar de las mismas. ¿Para qué? Pues para comprobar si no se abruma con excesiva carga de trabajo al estudiante y si tiene como intención la obtención de aprendizaje o no, porque a veces se les mandan actividades simplemente para entretenerlo o porque los padres nos dicen que consideran que a su hijo se le tiene que mandar muchísimos deberes. Otro sería el método de refuerzo, relación entre estímulo y respuesta. Y, por último, el entrenamiento de afirmación, es esa expresión directa de los sentimientos. Entonces, el entrenamiento de la afirmación también influye mucho en el desarrollo de la autoridad de liderazgo. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, la autoridad, o sea, la necesidad de desarrollar autoridad surge en el momento que nosotros tenemos relación con otra persona. Entonces, el reafirmarnos en el estar no seguros, pero por lo menos el sentirnos satisfechos como profesional, como persona, como maestro, pero sobre todo como persona, eso le da mucha estabilidad a ese maestro y al mismo tiempo favorece el que esté mucho más cómodo con sus estudiantes, que a fin de cuentas lo que queremos es que el profesor, o estemos los profesores en general, a gusto con nuestros estudiantes, sirvamos para ellos, porque en realidad yo tengo la sensación y estoy convencida de que somos un servicio a la sociedad, y ese servicio a la sociedad nosotros lo estamos dando a través del resultado que obtenemos con nuestros estudiantes. ¿Y cuando hay un buen resultado? Pues considero, y termino la presentación como empecé, considero que ese buen servicio, ese desarrollo de autoridad, esa evolución de la identidad profesional docente mediante los procesos reflexivos contribuye a el desarrollo de la autonomía tanto de nuestros estudiantes a nivel profesional como personal, pero también a nuestra propia autonomía como profesionales y como individuos, como personas que estamos en una sociedad y en un contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz, doctora Rocío, por su participación. Tenemos un minuto para alguna participación, alguna pregunta, algún comentario. Fue muy enriquecedor entender la identidad de la autoridad del profesor.
no solamente epistemológicamente hablando, sino en la práctica, porque pues es una situación inherente a nuestra profesión, pero el saber conocerla y el poder ejercerla responsablemente, didácticamente, pues nos abre un preámbulo diferente. Si no hay nadie que quiera tener algún comentario, pues queremos decirles que a través de la red de la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad Profesional, se reconoce a la doctora Beatriz Sierra Arizmendarrieta de la Universidad de Oviedo, España, y a la doctora Rocío Quijano López de la Universidad de Jaén, España, por su participación con la conferencia a dos voces denominada El ejercicio de la autoridad, una necesidad en la identidad profesional docente, el día 24 de marzo del presente año, en el marco del seminario Horizontica, la utopía posible 2022, identidad en la formación docente.